profetas hablaban de un nuevo éxodo. Y recuerden, lo que yo estoy tratando de probar en esta clase es que el centro de las profecías del Antiguo Testamento es Cristo, porque Él es el centro de todo. Ya lo vimos en la primera clase el miércoles. Por lo tanto, Él debe ser el centro de las profecías del Antiguo Testamento. El pueblo judío en el exilio en Babilonia estaba en una condición similar al pueblo de Israel en Egipto. Por tanto, los profetas hablaban de un nuevo éxodo. Ahora, lo interesante es que este nuevo éxodo es conectado con una nueva creación en varios pasajes de Isaías. Algunas personas, cuando leen las profecías de Isaías y Jeremías y todos esos profetas que hablaban, Ezequiel, que hablaban de un retorno de Israel, lo ven de una de dos maneras. O lo ven como el pueblo de Israel cuando regresa en el tiempo de Esdras y de Nehemías, como el cumplimiento de esa promesa, o lo ven como lo que pasó en Palestina en el año 1948. Mi postura es que los pasajes que hablan de ese exilio y nuevo éxodo no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucedió en el año 1948. Y yo voy ahora a probar por qué. Este nuevo éxodo es conectado en los profetas con una nueva creación. Vayan conmigo a Isaías capítulo 11. De hecho, es obvio que lo que pasó en el 48 no puede ser el cumplimiento de esa promesa, por lo que ya nosotros vimos en Deuteronomio, donde dice: yo voy a circuncidar el corazón de mi pueblo, se convertirán a mí y yo los traeré. Entonces, obviamente Israel no es una nación cristiana en el día de hoy. ¿Alguien puede leer, por favor, los versículos 1 al 5? Para cuidar mi garganta un poco. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y se posará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Ok, un momentito allí. Puede detenerse. Porque creo que no hay que leer el texto completo hasta el 6. ¿De quién está hablando ese texto? Obviamente, eso no hay duda de que el vástago del tronco de Isaí es el Señor Jesucristo. ¿Qué dice el Señor inmediatamente en el versículo 6 que va a pasar en conexión con Cristo? Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, un niño lo pastoreará. ¿De qué está hablando ahí? Evidentemente es una nueva creación. Así que aquí tenemos a Cristo, tenemos una nueva creación. Y luego, porque dice en el versículo 9: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas que cubren el mar. O sea, aquí está evidentemente profetizando algo glorioso que no ha pasado todavía. Versículo 11: y asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y si siguen leyendo se van a dar cuenta que sigue hablando de lo mismo. ¿Cuál es el punto aquí?
que este nuevo éxodo del que se habla a partir del versículo 11 está conectado con la nueva creación, que a su vez está conectado con la venida de ese vástago del tronco de Isaí, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay una conexión aquí. En el capítulo 12 de Isaías, Israel alaba a Dios por esa gran salvación. Y dice en el versículo 4: y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Y luego en el versículo 5 dice: se ha sabido esto por toda la tierra. Es un mensaje que debe proclamarse a nivel universal. Más adelante Isaías vuelve a conectar este nuevo éxodo con una nueva creación en el que su pueblo disfrutará las condiciones del paraíso. Isaías capítulo 32. En los versículos 1 al 7 se habla de un rey justo. Y luego en el versículo 15 dice: hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil se ha estimado por bosque. Se habla de una creación exuberante. Versículo 18: y mi pueblo habitará en morada de paz, y en habitaciones seguras, y en recreos de reposo. Es un regreso al paraíso. Yo voy a citar los textos, por favor, después búsquenlos tranquilos para poder seguir avanzando, pero pueden leer lo mismo en Isaías capítulo 33, versículos 18 al 20. También Isaías ese mismo capítulo 33, versículo 24. Capítulo 35, versículos 1 al 6. Oigan lo que dice el 35: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Cristo comenzó a hacer eso durante su ministerio. Cuando Juan el Bautista le dice: ¿eres tú el que habría de venir o tenemos que esperar a otro? Dice: vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos escuchan, los cojos andan, a los pobres es anunciado el evangelio. Cristo comenzó a cumplir estas profecías. Ahora bien, estos textos resaltan el hecho de que este nuevo éxodo y esta nueva creación ocurrirán al mismo tiempo. Son eventos concomitantes. Isaías 35:10: y los redimidos, ¿verdad? Ya ustedes leyeron en los primeros versículos cómo se describe la vuelta al paraíso, ¿verdad? Versículo 10: los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre su cabeza, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¿Están disfrutando los israelitas hoy en Israel de esa promesa? No, obviamente no. Es por eso que les digo, hermanos, yo no creo que lo que sucedió en el año 1948 es el cumplimiento de estas profecías. Este nuevo éxodo no ha ocurrido todavía. Y lo mismo en el capítulo 51, versículo 11.
Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Si hay una tierra en el día de hoy donde el dolor y el gemido son el pan diario de cada día, esa es la tierra de Israel. Este tema es prominente a partir del capítulo 40 de Isaías. Y eso es interesante porque a partir del capítulo 40 de Isaías es donde vemos más claramente el Evangelio. El Evangelio se ve en todo el libro de Isaías. De hecho, Isaías es el Evangelio del Antiguo Testamento. Nosotros podemos llamar al libro de Isaías el Evangelio según Isaías. ¿Cómo comienza Isaías después de haber traído un montón de profecías de juicio que vendrían sobre el pueblo por causa de su pecado? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de vuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado. ¿Dónde se cita esa profecía? Lucas. En Lucas, en Mateo, en Marcos. ¿Quién la cita? Juan el Bautista. Juan el Bautista dice: ya llegó ese Mesías que estábamos esperando, enderezad calzada. Sin embargo, vamos a ver mañana cuando veamos los evangelios que es como viene un monarca y hay que enderezar la calzada. No se olviden, mis hermanos, que en aquellos días no había avenidas asfaltadas como en el día de hoy. Si va a llegar el monarca con toda su corte, había que preparar el camino, había que rellenar los baches, había que rellenar los montículos, había que quitarlos para que la carroza pasara sin problema. Ahora, según Juan el Bautista, cómo el pueblo de Israel iba a enderezar las calzadas e iban a allanar los caminos para que recibieran al monarca. ¿Cómo? Arrepintiéndose de sus pecados. Así que aquí vemos en Isaías 40 cómo se nos habla de la venida del Señor, y a partir de ahí esa profecía de una nueva creación se repite una y otra vez. Lo vemos, por ejemplo, y es quizás el texto más conocido, en Isaías capítulo 65, versículo 17 al 19. No lo vamos a leer ahora. Más adelante, describiendo la gloria futura de Sión, Isaías declara que no habrá necesidad de luz del sol, ni del resplandor de la luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Isaías 69, 19 al 20. 60, 19 al 20. Hermanos, ¿a qué le suena eso? Jehová te será por luz perpetua. En Apocalipsis. Apocalipsis, en la nueva creación. Y luego dice en el versículo 21: y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Otra vez conecta la llegada del Mesías, la nueva creación. No tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque la gloria de Dios iluminará la ciudad y heredarán la tierra. Todo conectado al mismo tiempo. En el año 538 antes de Cristo, los exiliados retornan, ¿verdad? Y reconstruyen el templo. Pero esta restauración obviamente no es el triunfo prometido por los profetas. Solo un pequeño grupo regresa y reconstruye el templo bajo el liderazgo de Esdras. Los muros son reconstruidos bajo el liderazgo de Nehemías, y algunas de las promesas parecen cumplirse, pero los mismos judíos se dan cuenta que esta nueva Jerusalén no puede ser la de los profetas, porque esta nueva Jerusalén no es tan impresionante ni siquiera como la antigua Jerusalén. Y de hecho, ¿recuerdan qué pasó cuando estaban construyendo el templo? Y finalmente en Esdras capítulo 3 versículo 11 al 13 el templo fue construido. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Los que habían visto el anterior templo van a llorar.
Los jovencitos estaban, ¡wow! ¡Qué bien! Los mayorcitos decían, es que esto no se parece al templo que nosotros teníamos. O sea que evidentemente ellos saben que ese nuevo templo que acaban de construir no es el del que hablan los profetas. De hecho, el libro de Nehemías es frustrante, porque Nehemías termina con una nota muy triste. O sea, con hombres de la talla de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías. ¿Y cómo termina Nehemías capítulo 13? El pueblo desobedeciendo la ley de Dios a pesar del esfuerzo de estos líderes. Y Dios tiene que seguir enviando profetas, Ageo, Zacarías, Malaquías, que profetizan luego del exilio, de este éxodo nuevo que hubo, que yo estoy afirmando que no es el éxodo del que profetizan los profetas. Y ¿qué profetizaban estos profetas post-exílicos? Condenando al pueblo por romper el pacto y advirtiéndoles del juicio venidero. Sin embargo, al igual que los demás profetas, ellos, estamos bien, señalan un tiempo futuro cuando Dios cumpliría sus promesas y el pueblo disfrutaría de las bendiciones del pacto. Así que el reino de Dios no ha llegado todavía, porque todavía no ha llegado el Rey de Dios. Así termina Malaquías. Malaquías capítulo 3. Lo que estoy diciendo, hermano, para que no enredarnos, es que todo esto que los profetas vislumbraban de un nuevo éxodo, una nueva tierra, una nueva creación, no ha pasado todavía, porque el rey no ha llegado. He aquí, Malaquías 3, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El último libro del Antiguo Testamento nos deja esperando todavía esa promesa. Y eso nos lleva a otro de los temas prominentes de las profecías del Antiguo Testamento, y es el siervo de Jehová. El siervo de Jehová. Hermanos, ¿quién es el siervo de Jehová? Jesús. No sean tan rápidos. Jesús. Exactamente. No. Mañana vamos a ver por qué esta ambigüedad. Pero lo cierto es que a veces cuando estamos leyendo Isaías nos da la impresión clara de que el siervo de Jehová es la nación de Israel, pero clarísimo. Isaías capítulo 44, versículo 1. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Sin embargo, y yo podría citar otros textos donde vemos claramente que la nación de Israel es el siervo de Jehová. Sin embargo, al mismo tiempo Isaías nos muestra que este siervo de Jehová trasciende a la nación de Israel. Por ejemplo, en Isaías 50:10, Dios le pregunta al pueblo de Israel: ¿quién hay de vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? O sea, evidentemente aquí no puede ser Israel, porque Dios le está preguntando a Israel quién escucha la voz de su siervo. Así que tiene que ser otro que no es Israel. Por otra parte, en Isaías 42 ya vimos que Dios le llama a Jacob su siervo, el texto que acabamos de leer hace un momento. Sin embargo, hermanos,
Miren lo que dice en Isaías 42, versículo 1. ¿Alguien puede leer, por favor? Mi garganta está cansada. Isaías 42, 1. He aquí, bueno, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Ok. Y de hecho, claramente es Jesús aquí, porque dice: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es cómo dice aquí en el versículo 1: mi siervo en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Y qué le dice Dios ahora a su siervo en el versículo 18? Por favor, ¿alguien puede leer el versículo 18 en adelante? Sordos oí, y vosotros ciegos mirad para ver. Sí. Sigue. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como siervo de Jehová? Ok, si ustedes siguen leyendo el texto se van a dar cuenta que Dios aquí está amonestando severamente a su siervo. Por fin, ¿el siervo de Jehová agrada a su alma o el siervo de Jehová es digno de amonestación? Las dos cosas. Las dos cosas. En el capítulo 49 nos topamos con la misma paradoja. En el versículo 3 es obvio que la nación de Israel es el siervo de Jehová. Vayan a Isaías 49. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero entonces, hablando con el siervo de Jehová, dice en el versículo 5: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. ¿Qué dice en el versículo 3? ¿Quién es el siervo de Jehová? La nación de Israel. La nación de Israel. ¿Y qué va a hacer el siervo de Jehová según el versículo 5? Va a hacer volver a la nación de Israel. Congregar a Israel. Entonces no puede ser Israel. Es el Mesías. De hecho sigue diciendo: porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Obviamente este ya no es Israel. Entonces, lo impresionante de Isaías es cómo Dios mezcla una cosa con la otra tan rápidamente en un solo capítulo. Y eso lo vemos constantemente en el libro del profeta Isaías. Mañana vamos a solucionar el dilema. ¿Por qué Dios mezcla todo esto? Pero luego llegamos al capítulo 52 y al capítulo 53. Y allí vemos claramente que el siervo de Jehová no puede ser la nación de Israel, tampoco puede ser el profeta Isaías, porque este siervo de Jehová es el que expía el pecado del pueblo. Amén. Capítulo 52, versículo 13. ¿Saben que se dice que la persona que dividió la Biblia en capítulos era un individuo en la Edad Media que iba sentado en un burro? Y cada vez que el burro saltaba, él dividía ese capítulo. Entonces, lamentablemente, a veces el burro saltaba en un lugar inadecuado. Porque en realidad, Isaías 53 comienza en el versículo 13 del capítulo 52. Y dice: he aquí que mi siervo será prosperado, mi siervo será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. El capítulo termina diciendo lo mismo, versículo 12 del capítulo 53: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Pero si uno lee el capítulo completo, se da cuenta que este siervo de Jehová, para llegar ahí, tiene que pasar por muchos sufrimientos, porque este siervo de Jehová cargó con el pecado de su pueblo. Así que, hermanos, nosotros sabemos, obviamente,
que ese siervo de Jehová no es otro que el Señor Jesucristo. Ahora, déjenme adelantarle lo que vamos a ver mañana. ¿Por qué entonces esta confusión? Porque Cristo es el verdadero Israel. Amén. Otra vez, ¿a quién fue hecha la promesa? Gálatas 3. A Abraham y a su sirviente, Amén. que es Cristo. Él es Israel. Amén. Eso elimina todo el problema. Amén. Él es el verdadero Israel. Él es el que muere por los pecados. Él es el que asume el castigo que nosotros merecemos. Él es el que hace que nosotros seamos perdonados y seamos constituidos un pueblo. Amén. Así que este siervo, como hemos dicho ya, no sería únicamente el salvador de la nación física de Israel, sino que sería de bendición y de salvación a todas las familias de la tierra, conforme al pacto que Dios hizo con Abraham. Porque dice en el capítulo 49: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Yo te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Génesis capítulo 12: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que la promesa dada a Abraham de ser bendición a las demás naciones por fin se cumplirá en este siervo de Jehová, Amén. que es el Señor Jesucristo. Isaías capítulo 60, versículo 1 al 3. No lo voy a leer, pero allí se habla de la gloria que vendrá sobre la nación. Y luego en el capítulo 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, etcétera, etcétera, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de Jehová, plantío de Jehová, para gloria suya. Este siervo de Jehová es el que va a hacer posible el retorno al paraíso, al huerto del Edén, porque el Espíritu de Jehová está sobre él. Y nosotros sabemos cómo Jesús en la sinagoga, cuando le dicen que lea las Escrituras, él a propósito busca Isaías 60. Amén. Lee el texto y dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Amén. O sea que Cristo tenía conciencia. Estos profecías hablan de mí. El otro elemento, así que ya vemos el remanente, Jesús. El nuevo éxodo, ¿quién lo va a llevar a cabo? Jesús. El siervo de Jehová, Jesús. Y ahora viene el nuevo pacto. El nuevo pacto. Hermanos, antes de considerar algunas de las promesas conectadas con el nuevo pacto en los libros proféticos, es importante aclarar en qué sentido es nuevo el nuevo pacto. Porque yo creo que uno de los grandes problemas que hay en las iglesias evangélicas en el día de hoy es que no se entiende del todo la novedad del nuevo pacto. Y por eso muchas cosas que son importantes la iglesia las ha tirado por la ventana, porque dicen: no, ya estamos en el nuevo pacto. ¿En qué sentido es nuevo el nuevo pacto? Porque la palabra nuevo puede interpretarse de varias maneras. Vamos a suponer que nos encontramos con un amigo y tú le preguntas: ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y él te responde: sabes, acabo de construir una casa nueva. Es obvio que esa casa no existía antes. Él ha construido una casa nueva. Pero vamos a suponer que en la conversación mencionan a un amigo en común que tú no has visto desde hace mucho tiempo, pero el otro sí. Cuéntame, ¿cómo está fulano? Y él te dice: oh, está muy bien. Ese hombre desde que se casó es un hombre nuevo. Es nuevo otra vez. Pero es la misma palabra. No. ¿Qué significa la palabra nuevo en la primera oración? Algo que no existe y es traído a la existencia.
¿Qué significa la palabra nuevo en la otra parte de la oración? Es algo renovado, es algo que ha experimentado para bien, un cambio significativo, pero sigue siendo el mismo individuo. Hermanos, es en ese sentido que el nuevo pacto es nuevo. No se trata de algo que no existía antes, sino más bien de un pacto que traerá consigo una situación sumamente ventajosa en relación a todos los pactos anteriores. Otra vez volvemos a las computadoras, ¿verdad? Si ustedes tienen usan Mac, algunos de ustedes, o iPad, bueno, también los teléfonos inteligentes, dice, usted tiene nuevas actualizaciones. Y entonces dice, esta nueva actualización corrigió este problema y hace otra cosa y no sé cuánto. Bueno, el nuevo pacto es la mejor actualización. Ya después de ahí no hay más actualizaciones. A pesar de que lo prometido en el nuevo pacto no es otra cosa que lo mismo prometido en los antiguos pactos. De manera que tanto en el pacto mosaico como en el nuevo pacto encontramos continuidad y discontinuidad. Por eso es que el profeta Jeremías le dice al pueblo, yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice con sus padres. O sea, evidentemente el pacto tiene algo diferente. Pero vamos a ver en un momento cómo ese pacto se relaciona orgánicamente con los otros pactos. Ahora vamos a Jeremías 31, porque este es uno de los pasajes clave del Antiguo Testamento acerca del nuevo pacto. ¿Puede por favor alguien leer los versículos 31 al 34? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Fíjense, lo primero que Jeremías quiere hacernos ver aquí es que el pacto mosaico no tenía ningún defecto. El defecto no estaba en el pacto. El defecto estaba en el pueblo de Israel, que no guardó fielmente las estipulaciones del pacto. Porque fíjense que Jeremías dice, ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Lo que él está diciendo es, fue como una muestra de amor matrimonial que yo les di a ellos el pacto mosaico. No era una camisa de fuerza, fue un regalo mío como marido. Pero ellos invalidaron mi pacto. De hecho, en el texto hebreo hay un énfasis aquí que no se puede traducir tan fácil al español. Pero si vamos a traducir ese versículo literalmente, diría algo como esto. Ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. O sea, lo que se quiere enfatizar es que la provisión de Dios en el pacto mosaico fue buena, fue apropiada, pero ellos no guardaron el pacto. Por otra parte, Jeremías no contempla aquí una abrogación de la ley para el pueblo de Dios, ni tampoco una nueva ley. Él dice que en el nuevo pacto daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué ley? La misma. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Él está hablando de la ley que ellos conocían, no de otra. De igual manera, tanto la intimidad que habría de disfrutarse en el nuevo pacto, así como la ley escrita en el corazón, eran elementos nuevos
la fórmula del pacto mosaico es la misma que encontramos en todos los demás pactos bíblicos. ¿Cuál es? Promesa. ¿Cuál promesa se repite en el pacto con Abraham, en el pacto con Moisés, en el pacto con David y en el pacto nuevo? Yo sería Dios. Mañana cuando veamos Apocalipsis, vamos a ver qué es lo que pasa en Apocalipsis 21. Dice, por fin el tabernáculo de Dios descendió para estar con los hombres, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahí se cumple todo esto, pero no he llegado a Apocalipsis. Lo que quiero ver es que la gran promesa del pacto es la misma. Y en cuanto a la ley escrita en el corazón, el libro de Deuteronomio insiste en el hecho de que la obediencia a la ley de Dios no debía ser externa y legalista. La ley debía ser internalizada para poder ser obedecida como Dios quería. Así que la ley escrita en el corazón tampoco es un elemento nuevo. Eso era lo que Dios quería que pasara. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ustedes conocen el texto, pero el punto es que Dios pretendía en el pacto mosaico que la obediencia a la ley fuera de corazón. Por eso es que el pueblo de Israel es exhortado a circuncidar el corazón. Deuteronomio 10:16. En el pacto mosaico, circunciden el corazón. Y al mismo tiempo, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, escuchen lo que Dios le dice al pueblo. Y no olviden, estamos en el pacto mosaico. En Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendiente. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La misma promesa del pacto nuevo. De manera, mis hermanos, que Jeremías no está representando el pacto mosaico como una religión de rituales externos y contraponiéndolo al nuevo pacto como un nuevo estado de cosas que vendrán a ser una realidad cuando nosotros internalicemos el amor a Dios. No, Dios fue un marido para ellos en el pacto mosaico. ¿Qué puede ser más íntimo que eso? Pero ellos fueron infieles al Dios del pacto. Entonces, ¿qué es lo que tiene de novedoso el nuevo pacto? Porque es nuevo en algún sentido. Ya hemos visto, el pacto se parece mucho al otro, pero este es nuevo. ¿En qué sentido? Que Dios trataría definitivamente con la inhabilidad de Israel para guardar el pacto. En otras palabras, Dios estaba prometiendo en el nuevo pacto traer una cura definitiva al problema del pecado. Porque siempre el problema fue el corazón pecaminoso del hombre. En ese momento entra en vigencia el pacto. No, el pacto nuevo entra en vigencia cuando Cristo muere en la cruz. Por eso dice Lucas, esta es la sangre del nuevo pacto. Que de hecho, cuando yo era dispensacionalista, ese es uno de los grandes problemas del dispensacionalismo. ¿Cómo el dispensacionalismo explica que el nuevo pacto fue hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá, y en Hebreos se aplica a la iglesia? Eso es un dolor de cabeza para el dispensacionalismo, porque no es fácil, no que no es fácil de explicar, es imposible de explicar. Para mí no fue fácil. Yo le decía a alguien el otro día, hace un rato, salir del dispensacionalismo. A mí me duró 3 años estudiando y volviendo para atrás y volviendo para adelante, y no era fácil quitarme esa grabación, ese chip. Pero hermanos, es claro
en la Biblia que el nuevo pacto fue inaugurado por Cristo. Y es claro en la Biblia que tú y yo pertenecemos al nuevo pacto. Entonces, lo que revela claramente la historia de Israel en el Antiguo Testamento es que el pacto, tal como fue previsto y administrado bajo Abraham, bajo Moisés, bajo David, fue insuficiente en llevar a cabo tanto la intimidad prometida en esos pactos como la creación de Israel como un verdadero modelo del reino de Dios. El pacto con Abraham no lo logró, el pacto con Moisés no lo logró, el pacto con David no lo logró. Se va a lograr en el nuevo pacto, porque Dios haría en el nuevo pacto una obra tan sorprendente que proveería un completo perdón de todos nuestros pecados y una nueva capacidad para andar en obediencia y en intimidad con Dios. Amén. Esa es la bendición del nuevo pacto. Y aunque el texto más conocido del nuevo pacto es Jeremías 31 al 34, realmente es en el libro de Ezequiel donde el tema del pacto nuevo se trata más ampliamente, sobre todo en los versículos 34, capítulos 34, 35, 36 y 37. Y estos capítulos evidencian claramente que lo que se promete en el nuevo pacto está en perfecta consonancia con los pactos anteriores. Ezequiel capítulo 36, versículo 11. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganados, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. ¿A qué le suena eso? Hermanos, ¿a qué le suenan esas palabras? Al pacto con Abraham. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganados. Ezequiel capítulo 36, versículo 34 al 35. El nuevo pacto promete un lugar paradisíaco. La tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán: esta tierra que era asolada, oigan esto, ha venido a ser como huerto del Edén. Eso es lo que promete el nuevo pacto. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Ezequiel capítulo 36, versículo 27 al 28. ¿Qué se promete en el nuevo pacto? La presencia de Dios. Lo mismo que Abraham, lo mismo que Moisés. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Hasta ahora el pueblo de Israel había experimentado la presencia de Dios a través de una nube que descendía primero en el tabernáculo y luego descendía en el templo, pero ahora Dios está prometiendo que por su Espíritu Él va a traer su morada a nosotros. A mí me encanta en Juan 14 como el Señor le dice en Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y inmediatamente los cristianos se imaginan a Cristo, ¿verdad?, con una cuadrilla de constructores haciendo las moradas. ¿Cómo será la mía? Allí no dice que Cristo está construyendo ninguna morada. Allí dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ya están ahí. Pero ustedes no tienen lugar ahí hasta que yo llegue habiéndome sacrificado por vuestros pecados. No hay lugar para ustedes. Ya las moradas están ahí, pero ustedes no pueden entrar. Pero lo precioso de Juan 14 es que los discípulos están abatidos porque Cristo se va. Y Él dice en el capítulo 14, versículo 15 y 16, dice: no se preocupen, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual
morará en vosotros. Y luego dice el Señor: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La misma palabra de Juan 14:1 es la que aparece en Juan capítulo 14, versículo 23. Así que lo que Cristo está diciendo es: hijos míos, no se turben porque yo voy a preparar lugar para vosotros. Yo sé que ustedes están tristes porque yo me voy, pero es que yo me tengo que ir, porque yo tengo que morir en la cruz, yo tengo que resucitar, ascender a los cielos para poder completar vuestra redención y que ustedes tengan morada en el cielo. Pero ¿saben algo? En lo que yo voy y vuelvo, yo voy a traer el cielo a vuestro corazón. Yo voy a hacer morada con ustedes. Eso es impresionante. Amén. El Dios Trino, esa gloria que aparecía en el tabernáculo, y los sacerdotes tuvieron que salir porque no aguantaban la gloria de Jehová, y luego en el templo pasó lo mismo otra vez. Y ahora dice: esa columna de nube y de fuego va a venir a vuestro corazón, y ustedes van a tener al cielo adentro de ustedes, en lo que llegan al cielo. Eso es lo que se quiere estar prometiendo en el nuevo pacto. Ezequiel capítulo 37, versículo 24 al 25. Este texto es fantástico. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obras, porque van a tener un buen pastor que va a pastorearlos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Esta promesa ya se había anticipado en el pacto con David, pero aquí se introduce un nuevo elemento, y es que este rey prometido en el nuevo pacto también es un pastor, y eso no había aparecido en el pacto davídico. Lo interesante, hermanos, es que este rey pastor ya había sido mencionado previamente en el libro de Ezequiel. Y lo que se dice allí de ese rey pastor es muy revelador. Ezequiel capítulo 34, versículo 11 al 15. Porque así ha dicho Jehová: he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y yo las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Entonces, por fin, ¿quién es el pastor? Jehová. ¿Es David o es Jehová? O sea, ahora no solo nos dice que este pastor es Dios mismo, sino también que Él se encargará personalmente del nuevo éxodo del que habla el profeta Isaías. ¿Se dieron cuenta? Yo los traeré, el nuevo éxodo. Pero ahora noten lo que sigue diciendo Ezequiel en ese mismo capítulo, en los versículos 23 al 27. Y levantaré sobre ellos a un pastor. Por fin, ¿quién es el pastor? Y él las apacentará. ¿A quién? A mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Está hablando obviamente de la vuelta al Edén. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo.
lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyuntas de su yugo y los libre de mano de los que sirven de ella. David será el príncipe y pastor en medio de ellos, pero ya Dios acaba de decir que él será el pastor de su pueblo. Más aún vemos que Dios se compromete a traer de nuevo a su pueblo a una condición similar al huerto del Edén. Entonces, por fin, ¿quién es este pastor rey? ¿Es Dios o es David? La respuesta es sí. ¿Es Dios o es David? El Señor Jesucristo, que es Dios y es la simiente de David. Ese es el punto. Ustedes se dan cuenta, hermanos, cómo toda la Biblia nos lleva a Jesús. Es que no hay manera de escapar de eso. Por eso es que en Mateo capítulo 1, versículo 1, dice: este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego en Lucas 22, 20 dice el Señor: esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Él es David, Él es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el que inaugura este nuevo pacto. Y este nuevo pacto es el que trae a cumplimiento las bendiciones prometidas a Abraham, y que habrían de revertir completamente las maldiciones que vinieron sobre la raza humana y sobre toda la creación por causa del pecado. ¿Cómo lo hizo Jesús? Porque en este nuevo pacto el problema del pecado es resuelto de una vez y para siempre a través de la obra redentora del Señor Jesucristo. Eso fue lo que no pudo pasar ni en el pacto con Abraham, ni en el pacto con Moisés, ni en el pacto con David. Solo sucedió en el nuevo pacto. Por eso es que ya no hay más actualización. Por eso decíamos en el día de ayer que los creyentes del antiguo pacto habían disfrutado de perdón de pecados a crédito. O sea, todos los santos del Antiguo Testamento, todos los creyentes del Antiguo Testamento habían sido perdonados, pero a crédito. ¿Recuerdan el televisor? Usted va a la tienda, usted paga con la tarjeta y se lleva el televisor para la casa. Por 30 días usted disfruta de su televisor gratis, pero a los 30 días espere la cuenta. Entonces, en el Antiguo Testamento los creyentes se salvaron con tarjeta de crédito, pero la cuenta tenía que llegar algún día. Y Dios esperó pacientemente y no les cobró. Dejó que pagaran con una tarjeta de crédito y no les cobró, porque Él sabía que el Señor Jesucristo iba a pagar la cuenta completamente cuando muriera en la cruz del Calvario. Ellos disfrutaron perdón a crédito. Nosotros disfrutamos un perdón que fue pagado hasta el último centavo. Es en el nuevo pacto que eso pasa, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el reino profetizado. Hemos sido, ¿verdad?, a través de todo el Antiguo Testamento. Ahora, ¿quién es el pueblo de Dios? El remanente de Israel, incluyendo las demás naciones. El lugar de Dios, el nuevo templo, la nueva creación. El gobierno de Dios, un nuevo pacto, un nuevo rey, una nueva bendición. Así que aquí tenemos el reino profetizado. En el Edén la caída, luego vino la promesa, luego vino el éxodo, la ley, la conquista, la monarquía, ¡pum!, otra caída. Pero todo no se quedó allí, sino que se nos profetiza una descendencia de la historia, una decadencia, de la historia de Israel, pero que apunta todavía hacia una esperanza profética. Pero una esperanza profética
con la que concluye el Antiguo Testamento. Como Jesús mismo dice, yo soy el nuevo Israel, yo soy el nuevo Adán, yo soy el nuevo rey. Todo eso lo dijo Jesús, claramente.